Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Más allá de la predicación. Me trabé entre medio. Y en esta oportunidad tenemos al hermano Xavi. ¡Aplauso, producción! ¡Bravo! Muchas gracias, hermanos. Saludos, gente. ¿Cómo están? Espero que el Señor les siga sosteniendo. Un placer estar acá, hermano. ¿Cómo estáis? Súper bien, súper bien. ¿Tranquilo? Tranquilo. He estado... Todavía tranquilo. Todavía tranquilo. Faltan las preguntas. Bacán. Pero bien, hermano. He estado Tanto bien. tiempo que no estábamos juntos, loco. Sí, hermano. ¿Qué te He había estado hecho? un poco apartado de las predicaciones porque el ministerio en sí demanda mucho trabajo. Sí. También estoy estudiando, entonces Bacán. mis queridos ancianos, líderes, equipo me ha ayudado y ha sido misericordioso para darme más tiempo Ahí está. de descanso. Bueno. Exacto. Qué bien, por hermano. Siga saludándonos ahí su camarita. Sí, como les decía, Claro. saludo a todos quienes nos ven, quienes hacen parte de Punta Mira, a quienes también buscan aprender del Señor. Y un saludo especial siempre a mi esposa, a mi hija, quienes siempre me acompañan, me ayudan en cada proceso que me toca vivir en cuanto al ministerio. Así que muy feliz de tenerlas a ellas y porque también crecemos en conjunto, pues, hermano. Y a todos los que son parte de la iglesia. Qué bueno, hermano. ¿Qué te tocó? Perdón, no es predicación, pues son estudios bíblicos, dijo Leloy. Claro, ¿Cuál fue tu tema de hoy día? Bien, como han dicho los hermanos, estamos viendo las doctrinas de la corporación, en lo cual tenemos 10 que son fundamentales. Y el día de hoy nosotros vimos la doctrina de la salvación, la cual también lleva por nombre soteriología, en cuanto al estudio bíblico. ¿Y un pequeño resumen, hermano? Sí, como comenzamos también declarando ahí en esta temática, enseñamos y creemos nosotros que la humanidad está bajo la ira de Dios por nuestra condición pecadora. Entonces solamente Dios, por su soberanía y por su obra de bondad llena de amor, gracia y misericordia, actúa en la persona pecadora, causando una transformación interna por medio del Espíritu Santo, en donde a nosotros nos capacita para poder responder ese llamado y ser declarado justo por la obra de Jesucristo. Ahí nosotros nos convertimos al Señor a través del arrepentimiento, de la necesidad de ver que necesitamos ser salvados. Ahí nosotros depositamos nuestra fe en la obra y en la persona de Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos ya este peregrinaje que estamos viviendo acá, donde buscamos ser semejante a Cristo, donde tenemos el proceso de santificación y tenemos esa esperanza de todos los hijos de Dios, porque Jesucristo venga prontamente para que nosotros podamos ser glorificados y podamos sacar esta incorruptibilidad, esta corrupción, que tenemos en nuestra carne, en nuestro pecado, para ser glorificados y estar eternamente en el reino de Dios, glorificándolo a Él por los siglos. Bacán, por hermano. De todo lo que estudiaste para este estudio bíblico, valga la redundancia, de lo que dejaste fuera, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Sí, mira, por lo general yo traté de impartir todos estos términos que son complejos para una iglesia, que no se habla comúnmente, pero sí me tocó dejar afuera quizás de manera más práctica como el proceso de la conversión. Por ejemplo, no hablé del bautismo, Claro. no hablé del proceso de las personas, que es el vivir actual de los hijos de Dios, porque evidentemente enseñar una doctrina es en un tiempo limitado, es súper difícil. Yo en el instituto vemos por semestre cada doctrina y aún así es poco tiempo. Entonces evidentemente sí hay temas que no salen a la luz, porque muchas veces no se hablan en la iglesia y no da para una enseñanza general, sino que algo más personal, que es lo que yo siempre apelo, el discipulado persona a persona. Pero en cuanto a lo esencial, siento que se dijo todo lo necesario para poder entender esta doctrina. Vamos a la pregunta, hermano. Pongámosla nueva. Vamos a lo que vinimos. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? La seguridad de la salvación.
De manera personal, como yo también me mencioné ejemplo cuando estaba más inmaduro y decía Claro. que a mí no me conmovía, el pecado no me provocaba una inquietud. Ujú. Podemos saber primeramente que somos salvos bíblicamente a través de la seguridad que tenemos en Jesucristo. Ya. Jesucristo es la clave y es el corazón de esta doctrina. Es Ujú. en quien nosotros nos fundamentamos, en quien nosotros nos muestra la evidencia. Y ahora nosotros netamente podemos tener esa seguridad de que somos salvos porque depositamos nuestra fe en Jesucristo. Tenemos la seguridad y la certeza de que la obra que hizo Él es algo real. Ujú. A pesar de que nosotros no lo vemos, como también mencioné, la fe Claro. es la certeza de lo que se espera. Nosotros Ujú. esperamos que Jesucristo venga porque lo reconocemos a Él y entendemos que realmente Él hizo una obra que a nosotros nos causó la salvación, Ujú. pero también una convicción futura de es lo que nosotros como hijos de Dios esperamos, que es estar con Él por la eternidad, Ujú. alabar a Dios. Entonces la seguridad es netamente en Jesucristo, y de manera personal indicios en nosotros debe reflejar esa seguridad cuando realmente nos provoca algo estar mal con el Señor, Ya. porque es lo que nosotros representamos. Sí. Y si Ujú. en nosotros el pecado no nos causa nada, Ya, hay algo mal ahí. preocúpese, Ya. preocúpese. Ujú. Y por eso yo decía, mediten en el Señor y preocúpense, porque si vivimos tranquilamente en pecado, Ujú. es la clave para determinar si realmente hubo un cambio transformador en nosotros. Ya. Entiendo. ¿Qué pasa con las personas que Dios no escoge para salvación? Acá hay una mezcla de doctrinas. Sí, hay una porque- cuestión media difícil ahí, ¿o no? Claro, porque también vemos algo de tiempo futuro, de Ujú. escatología, que también la vamos a pasar en 1 o 2 semanas más, no estoy seguro. ¿A pero quién le la toca? vamos ¿No a ver. cachai? Curtis. Ah, ya. Ujú. Pero en cuanto a las personas que no han sido salvas, Ujú. es determinante entender lo siguiente, que Dios se ha revelado solamente por su creación y Ujú. también de manera especial con nosotros. Claro. Nosotros estamos en el pacto de gracia donde Él nos escoge a nosotros. Ujú. Y por eso yo les decía, siéntanse no orgullosos, pero siéntanse con la responsabilidad de Complacidos, que Dios lo escogió claro. a ustedes, de que realmente tienen que mostrar esa identificación, esa elección a las demás personas. Ujú. Ahora, yo no dudo de la elección de Dios, evangelizando a un amigo Ujú. adventista. Ujú. Yo les decía de la elección, que al final yo soy dueño de algo, un taller mecánico. Claro. Yo decido a quién atender y a quién no. Ujú. Y ante eso la persona no puede ir en mi contra, porque yo soy el dueño. Claro. Dios opera de la misma manera. Ujú. Él elige en su soberanía a quien estima conveniente. Eso no lo limita a decir que Él solamente murió por algunos, Claro. hablando de Jesucristo, Ujú. sino que Él alcanza para todos la salvación. Correcto. Pero en la elección, en cuanto a los que no pasan, en este momento por ser elegido, Ujú. hay un tema escatológico en el cual no voy a involucrarme para Ujú. dejar a Ya. Curtis, pero sí hay un proceso que se ve en la escatología donde habla de esto. Y Ya. lo siento, querido público, pero hasta ahí llego yo en Claro, cuanto a la vamos a salvación, dejar ahí- en la elección. Ya. En cuanto a esa alma, sí puedo llegar a una conclusión, Ujú. que nosotros no vamos a saber todas las cosas. Los Claro. misterios de Dios son misterios de Dios. Ujú. Pero de momento solamente les puedo hablar de la elección, Ya. no de algo futuro. Ujú. Si bien va a haber un tiempo también donde dice la palabra del Señor que para ser salvo va a costar nuestra vida, Ujú. porque no van a estar en el acto de gracia. Claro. Sí hay también distintas detonantes para marcar Ya. también eso, de saber si son elegidos o no son elegidos. Pero al Ujú. menos en este pacto de gracia, Ujú. sí hay personas que son elegidas. Ya. Dando gracias a Dios somos nosotros. Justamente, somos nosotros. Ya, hermanito, dice, para ser salvo es, entre comillas, solo creer en Jesucristo o creer y, entre comillas, algo más. Como yo les decía, es súper clara la palabra del Señor en cuanto a la salvación.
Por mérito humano nosotros nunca vamos a ser capaces de ser salvos, estamos incapacitados. Entonces solamente es por la pura buena voluntad de Dios y su misericordia en nosotros. Este acto de salvación es solamente por parte de Dios. Ahora, como les decía, los demonios creen y tiemblan, pero no por eso ellos son salvos. Claro. Profesar de tu boca que eres hijo de Dios no te hace salvo tampoco. Mateo 7:21 lo dice, que el Señor les va a decir: nunca los conocí. Y decían que en su nombre echaban demonios, que profesaban su nombre, y es porque es algo superficial. El creer es algo superficial. Yo puedo creer en algo, Claro. pero lo que marca la detonante es realmente tener esa convicción, esa identidad como hijo de Dios. Y esa identidad se refleja en nuestra conducta, en nuestro andar, en nuestro crecimiento. Si bien yo no soy quien para determinar quién sí es salvo y quién no es salvo, pero la evidencia son los frutos de arrepentimiento. Entonces realmente no solo basta con creer, sino con tener una identidad en Cristo y reflejar a Cristo en nuestra vida. Teniendo esa convicción y certeza requiere un estilo de vida distinto, no solamente creer, porque salimos a la calle y muchos creen en Dios pero no son hijos. Claro, claro. Pero este creer, este cambio de vida no es pregunta, no lo voy a tirar, no voy a tirar un facto. ¿Apoya o ayuda a la salvación este cambio de vida? ¿O apoyaría o ayudaría a la salvación? ¿O es solo la fe? Claro, porque la pregunta... Claro, el cambio de vida es nuestro estilo de vida es la evidencia, es el fruto de la muestra de que realmente somos hijos de Dios. No, nuevamente, no tiene que ver con nosotros, sino con Dios. Obviamente en nosotros se va a ver ese cambio sobrenatural que hizo Dios en nosotros. Y la evidencia es solamente nuestro fruto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si no hay fruto, es porque hay algo raro ahí. Claro, estás creyendo superficialmente. Pero eso es lo que lleva el concepto de que solamente por fe somos salvos. Sí, pero que involucra la muestra de frutos, que es la fe y un crecimiento del exacto, un estilo de vida, una conversión genuina. No tiene que ver tampoco con este concepto de las obras salvíficas. Claro, porque por obra jamás nosotros vamos a alcanzar la salvación. La obra es la muestra del fruto de que realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos responder al llamado de Dios para salvación si Él es quien nos escoge? ¿Qué pasa si yo rechazo el llamado a la salvación? Sabes que yo me puse a pensar en esto en cuanto al traicionero, a Judas. Porque si bien Jesús trató a Judas como alguien más que estaba con él, le enseñó todas sus cosas, le mostró su intimidad, le lavó los pies, pero Jesucristo también era Dios en ese momento. Entonces él sabía que en algún momento lo iba a traicionar. Pero esto no pasa por la soberanía de Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, si nos ponemos en el ejemplo de Judas, Dios sabía que en su soberanía que él jamás iba a ser su discípulo. Entonces Judas encajaba completamente para el plan que tenía Dios. Entonces él sabía que Judas lo iba a traicionar y rechazar, y que nunca se iba a transformar al Señor. Entonces ahí es donde sí entramos nosotros. Dios en su soberanía sabe quiénes en su libertad de elección los van a escoger a él. Entonces él ve algo macro, más allá que lo que nosotros podamos entender. Entonces él sabe que yo, Xavi, iba a reaccionar de una manera favorable a este llamado porque él me escogió. Es algo que él no escoge porque él nos regenera a través del Espíritu Santo. Porque si fuera por elección propia jamás tendríamos acceso a Dios. Estamos incapacitados e inhabilitados para llegar al Padre. Entonces la única forma de que nosotros podamos llegar es que Él, a través del Espíritu Santo, nos regenera, pero en nuestra libertad de elección por la soberanía de Dios sabe que sí o sí nosotros vamos a escoger al llamado de Él y vamos a responder, porque Él ya operó en nosotros de manera sobrenatural. Entonces si hay libertad de elección,
pero porque Dios conoce todas las cosas en su soberanía. Claro, claro. El verdadero cristiano llamado no rechazaría entonces este llamado a la salvación de parte del Señor. Y hay tiempo, porque Dios sabe que hay personas que se van a convertir al Señor y quizá ni siquiera se han transformado porque no es su tiempo, pero Dios ya determina en su soberanía quienes sí lo escogieron y lo van a escoger. Entonces por eso se alinea a su soberanía y a su plan redentor. Claro. En el ámbito de la salvación, ¿somos libres o Dios es soberano? En el ámbito de la salvación, quizás le falta un contexto a esa pregunta, porque nosotros somos libres, pero decimos libre de qué. Por ejemplo, somos libres del pecado, pero en cuanto en referencia a la salvación, como lo explicábamos recién, somos libres de tomar la decisión porque Dios en su soberanía sabía que lo íbamos a escoger a Él. Ya, esta soberanía tiene que ver con un conocimiento previo, no con un obligar a la persona. Claro, es que si nosotros lo entendemos humanamente, obviamente vamos a decir, pucha, entonces no soy libre porque Dios me escogió a mí. Pero si eres libre porque Dios te escogió a ti, porque Él sabía que tú lo ibas a escoger. Ya, claro. Si yo soy, mira, aquí viene un tema de este creer superficial, ¿ya? Si yo soy cristiano solo de palabras, ¿soy salvo por la soberanía y la elección de Dios? Si yo soy salvo... No, si yo soy cristiano solo de palabras, es decir, como que actúo como cristiano, así como que hago las veces, ¿ya? Apuntando a la soberanía de Dios. ¿Soy salvo, a pesar de eso, soy salvo por la soberanía y la elección de Dios? Es que yo creo que hay un detonante donde la persona tiene que examinarse primeramente, porque al decir que uno es salvo de palabras, estás diciendo que no eres salvo. No sé si me explico en base a la pregunta. Porque... A ver. Léeme otra vez la pregunta. Pongámosla... Si soy cristiano solo de palabras. ¿Ya? Primero, ¿puede ser un cristiano salvo de palabras? No salvo de palabras, solo. Es decir, no un cristiano verdadero, sino que actúa como cristiano, pero no es cristiano. Por eso digo, no puede haber un cristiano que solamente actúe como cristiano, pues no es salvo. Entonces no le digamos cristiano, digamos una buena persona. Moralmente. Claro, el que actúa... Yo soy una persona que moralmente actúa bien. Claro. Ya, viene a la iglesia, da su ofrenda, su diezmo, hace toda la parafernalia, ¿cierto? Exacto. Ya. Pero no es un cristiano verdadero. Ya. A pesar de todo eso, ¿la persona sigue siendo salva por la elección y la soberanía de Dios? Es que si Dios lo escogió y hay un cambio genuino, la persona... Es que no hay un cambio genuino. Entonces no es salvo, porque Dios no lo escogió y solamente está actuando moralmente. Lo que yo decía en la predicación es que esto no imparte solamente un cambio moral, que esto, la vida de Jesucristo, el plan de Dios, no nos llama a nosotros para que seamos personas buenas moralmente, sino que esto va más allá, es un cambio sobrenatural, es una transformación sobrenatural que Dios tiene para ti, en donde pasa de estar de enemigo de Dios a ser hijo de Dios, en donde no puedes tener comunicación con Dios, a tener una relación estrecha con Dios. Entonces, si no hay una transformación, por más moral que sea, no soy salvo. Y eso de elección y soberanía de Dios pasa en las personas que solamente Dios escogió, porque muchas veces yo le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Porque el curso de mi hija, saludos si es que alguna vez alguien nos escucha, el curso de mi hija, me sorprende. Es ver una iglesia idealizada. Entonces yo le decía a ella, pucha, si todas estas personas vinieran a la iglesia sería extraordinario, porque no es por juzgar, pero yo decía, ahí hay muchas personas que moralmente son mejores que muchas que estamos acá en la iglesia, incluyéndome. Entonces la moralidad no determina el ser salvo, sino que es la transformación que solamente hace Dios. Y si Dios no te transforma, por más buena persona que eres, no ganaste el cielo, porque no es por obra, es solamente por la voluntad de Dios, por su elección, por su gracia, y al ser el soberano determina quién sí va a ser su hijo y va a estar llamado de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces la soberanía y la elección de Dios tiene que ver con, o tendría que ver con la persona que Él sabe, ¿cierto? Que va a tener este cambio y un crecimiento espiritual en el tiempo. Exacto, porque Él es quien determina. No es una obligación decirle ya tú, y tú de ahora en adelante. No, pues es ya. como lo que hablábamos anteriormente, Ujú. pues Él en su soberanía, en su plan, sabe quién va a responder de esa manera Ujú. correcta. Ahora, los misterios de Dios son misterios de Dios. Sí. Nosotros muchas veces decimos, oye, porque es cristiano ahora nomás y disfrutó toda su vida, Ujú. dicen. Entonces al final es la soberanía de Dios, pues Él sabe los tiempos, Él sabe las personas, Claro. Él conoce los corazones y quién realmente son sus hijos. Nosotros tampoco podemos hacer como una catastro de personas, a decir, este es salvo, Este sí, este no, salvo, claro. este sí, este no. Es que este es súper bueno, yo creo que es salvo. No, Ujú. no pasa con eso, sino Ya. que como yo determinaba, no se trata de nosotros, se trata de Dios, siempre se ha tratado Claro. de Él y su gloria. Claro. En una forma muy práctica, esta me la mandaron. ¿Cómo una persona puede ser salva y estar segura? Dice que cree, sabe la teoría y actúa moralmente bien. Ya. La moralidad, como vimos, se descarta. Ujú. El actuar bien se descarta. Al final, estos conceptos son solamente conceptos de obras. Ujú. La transformación del Señor va más allá, va, como hablábamos, en una transformación sobrenatural, Ujú. en donde nosotros, por más que hagamos, estamos inclinados al pecado. Por más Claro. cosas que nosotros hagamos por obras, jamás vamos a pararnos, sino que solamente por mérito de Dios a Ujú. través de su Hijo Jesús. Ahora, sí hay contrastes en donde uno dice, pucha, este hermano como que no sé, no le veo pinta de que sea cristiano porque Ujú. su vida no lo representa. Entonces estas cosas se complementan. Uno se transforma de manera divina solamente por Dios, Ujú. pero esto va acompañado de una santificación progresiva, de Ya. un proceso donde nosotros vamos buscando ser justos, donde Ujú. buscamos ser semejante a Cristo. Entonces jamás nosotros vamos a determinar quién sí es salvo o no, pero sí vamos a dar indicios, y esos indicios son los frutos de arrepentimiento, Ya. los frutos que da como cristiano, el crecimiento que se ve en una persona. Ujú. Ahora no te puedo decir que esta persona que lleva 10 años sentado en la banca y no muestra evidencia no es cristiano, porque no soy Dios para determinarlo. Claro, claro. Entonces solamente Dios sabe, Ujú. pero la evidencia son los frutos. Ujú. Entonces esta persona podría estar segura viendo los frutos de arrepentimiento y de crecimiento espiritual en su vida, ¿cierto? Es que si es de manera personal, si una persona no sabe que está seguro, tiene que ir a la persona de Jesucristo. Esa es Ya. la respuesta para nosotros determinar Ujú. si somos hijos de Dios. Tenemos que ir a la persona de Jesucristo. Ujú. Entender todo lo que hablábamos el día de hoy, de lo que Jesucristo hizo, de su obra expiatoria, sustitutoria. Entonces quizás son términos que son difíciles de entender, pero Claro. yo le mostraba el significado de cada uno de ellos, pues, Ujú. en manera básica, que sí son comprensibles. Entonces ahí cuando uno se enfrenta a la cruz, Ujú. cuando tú chocáis con la cruz, Ujú. ahí recién te derramas y realmente ves si eres hijo de Dios, pues. Ya, Y eso es esa sería la forma práctica de... la forma práctica, Ya. es caerte frente a la cruz, evaluar Ujú. tu vida Ujú. y determinar si realmente eres hijo de Dios. Esa es la única seguridad que tú puedes tener. Porque si tú no estás seguro, Claro. el único que te convence va a ser Dios y su palabra y la obra de Jesucristo. Excelente. ¿Los católicos romanos son salvos? Difícil pregunta. Sí, loco. ¿Por qué no me preguntaron por los adventistas, por los mormones? Oye, la que sigue, espérate nomás. Mira, acá entramos a temas de religiones. Ujú. Yo no tengo la duda de que pueden haber personas católicas que sí son hijas de Dios. Ujú. Lo que sí es la tradición y la religión que empaña muchas veces una doctrina sana. Ya. Si hablamos de religión, yo obviamente voy a defender la mía, Ujú. como cualquiera defiende la suya. Pero la religión no determina quién o no es salvo. Quien determina la salvación es solamente la palabra de Dios, que Ya. es veraz, inherente, inerrante.
no se equivoca, Ujú. verdadera, que es viva. Entonces, si hay una persona que, en general, que practique lo que dice la Biblia, sí es salva. Ahora, si ellos, me gustaría haberle preguntado al hermano en qué sentido él pregunta que no son salvos, para entender en quién creen. Porque Ujú. ya, no sé, si los católicos veneran a la Virgen Claro. y la ponen en posición de Dios, ya están fallando al único Dios verdadero. Ujú. Entonces, obviamente, eso es una apostasía de la fe, por creer en algo que no es correcto, en un Ya. principio que es fundamental. Ujú. Entonces, si nos vamos por ese lado, evidentemente no. Pero ahora, si bíblicamente se entiende los principios en cuanto a la salvación, que Ujú. es un Dios trino, no habría problema. Por eso todo determina como es la detonante del por qué. Porque nuestro Dios es celoso, Claro. al igual que muchas otras religiones que Ujú. no se rigen por la Biblia y se rigen por otros libros y la ponen Ujú. a la posición. Y ahí sí hay un conflicto que te hace llamarte secta. Me gustaría, Los musulmanes. hermano, por favor, hábleme el interno. Mira, el mismo dice, ¿los musulmanes son salvos? Es que hay que ver lo que creen ellos. Ahora no tengo la capacidad de saber plenamente qué creen en ellos. Ujú. Pero nuevamente vamos a la raíz de todo. Pues si es que hay un principio donde sea realmente algo apóstata, obviamente no, porque son sectas y no están en la verdad, que Ya. es la palabra de Dios. La única que determina eso es la palabra de Dios y una interpretación correcta. Ujú. ¿Cómo llega el Espíritu Santo en los nuevos creyentes? No, perdón, ¿cuándo? No, ¿cómo? ¿Cuándo llega el Espíritu Santo a los nuevos creyentes? Ahí hay un concepto donde empezamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, ser Ujú. bautizados por el Espíritu Santo. Ujú. Y este proceso, muchos dicen que es misterioso, que uno Ya. no sabe cuándo llegó el Espíritu Santo a ti. Ujú. Pero si analizamos esta temática, para no decirle predicación, Claro. eh, Y el Eloy se enoja. entendemos que la regeneración Ujú. es el proceso donde Dios, a través del Espíritu Santo, Ujú. nos capacita a nosotros para poder darnos cuenta de nuestra condición y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Ujú. Entonces, esa obra sobrenatural es la que nos imparte a nosotros el Espíritu Santo en la regeneración, cuando solamente por voluntad de Dios, a través del Espíritu Santo, nos transforma de manera sobrenatural. Y eso Ujú. parte antes de que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Claro. Es una obra que solamente la hace Dios antes, que es lo que llamamos teológicamente regeneración. Entonces no es como comúnmente se No es que te bautices enseña, y tienes el Espíritu o cuando Santo. tú recibiste el Señor y al tiro llega el Espíritu Santo. Tiene que haber un proceso previo, decís tú. Claro, porque yo te pregunto a ti, Ujú. tú recibiste al Señor, Ujú. o ya, yo recibí al Señor. Ujú. Y típico que te hacen orar, hermano, oremos Claro, juntos, claro. reciba al Señor, Ajá. ya. Es súper peligroso eso, en el sentido de que si realmente el Señor no trabajó en ti, ¿cómo tú vas a ser salvo? Porque lo que hablábamos, nosotros somos Ujú. incapaces de llegar a Dios por nuestros medios. Ujú. Entonces sí o sí necesitamos de Dios para llegar a Él. Y solamente Dios puede transformarnos sobrenaturalmente en el Ujú. Espíritu Santo. Y ahí recién tenemos la capacidad de responder a ese llamado y a esa oración. Ya. Porque ahí sí te reconoces tu pecado, tienes la fe de creerlo, pero Ujú. porque Dios ya trabajó internamente en ti de manera Ya. sobrenatural. Entonces una respuesta sería, No es en el bautismo. sino que puede ser que en este proceso de yo sentirme culpable del pecado, ahí ya el Espíritu Santo ya está trabajando en mí. Claro, ya está operando en Ya. nosotros, porque ya tienes la capacidad, ya tienes a Dios mismo que te hace ver eso. Ujú. Es en la regeneración. Ya. ¿Cuál es la diferencia de ser hecho justo y ser declarado justo? Básicamente la diferencia entre hecho y declarado. Sí, lo que estábamos viendo de la... Vamos a buscar acá. Porque este es un tema que yo de leyes soy cero, querida gente. Entonces me costó mucho poder entender la justificación. De Ujú. hecho,
en Romanos lo estudiamos bastante y ahí pude dar más indicio de lo que era. Pero ¿qué pasa con esto de que nosotros llamamos de ser declarados justos? Ujú. Y habla mucho de lo que yo les decía, que va un tema legal. Nosotros legalmente estábamos condenados y necesitábamos pagar con nuestra muerte. Claro. Eso es lo legal. Ujú. Ahora, Jesucristo en su obra nos justificó, Ujú. nos declaró justos. Entonces, esa culpa que está en nosotros Ujú. fue transferida a Jesucristo. Ya. Y ahí a nosotros nos declara justo, libre de cualquier culpa, Ya. expiación. Ujú. La expiación es libertad de cualquier culpa. Ujú. Entonces ahí nosotros somos declarados justos porque si bien somos quienes pecamos, somos quienes merecemos Sí. las penas del infierno, Ajá. a través de Jesucristo que sustituyó nuestro lugar, Él fue nuestro abogado ante el Padre Ujú. y del Padre en sentencia Ujú. los declaro justos, a pesar de su maldad, de su iniquidad, por mi Hijo, los Ujú. declaro justos. Ujú. Entonces ahí nosotros quedamos libres de la culpa. Claro. Pero ¿por qué no somos hechos justos? Ujú. Porque sí somos culpables, po. Y Jesucristo Ya. fue quien tomó ese lugar, po. Entonces ahí se marca la diferencia, po. La declaración es porque el juez nos quitó la culpa, Ujú. pero no somos justos porque sí éramos culpables, po. Ya, Entonces entiendo. jamás vamos a ser justos, Ujú. pero sí nos declaramos justos por Jesús. Por Jesús, Esa es justamente, claro. Esa es la detonante de posición, Ujú. más que nada. Y la última, hermanito, dice, atento, que esta también la mandó alguien complicado. Si una persona la atropellan y le quedan 3 minutos de vida, ¿ya? ¿Qué tengo que predicarle en 3 minutos para que sea salvo? Lleva hielo. No, hermano. Que yo creo que hay una persona muy sabia que tiene la patita mala. Ujú. Una vez me dijo, yo siempre era de estos tipos que hacía esas preguntas. Si bien Hasta que estoy rebuscándole el... Claro, hasta Ajá. que ya estoy en la otra vereda. Pero hay una cosa que es muy fácil. Ujú. Que los misterios de Dios son los misterios de Dios. Ujú. Como te decía, nosotros no somos capaces de descifrar quiénes realmente en nuestra iglesia son salvos. Claro. Entonces jamás vamos a determinar si predicarle el evangelio va a hacerlo salvo. Ujú. Aun ante la urgencia y el mandato de Dios Ujú. es hacer discípulos. Claro. Ir y hacer discípulos. El detonante es hacer discípulos Ujú. a una persona. Y Pero en 3 minutos, ¿qué le podéis decir para que, por lo menos, Y- para exponerle... Y nuestra urgencia, Ujú. si nos ponemos a mirar con ojos espirituales, Ujú. nosotros vamos a ver la necesidad de una persona que su alma puede ser condenada por la eternidad para la Claro. ira de Dios. Claro. Entonces nuestra urgencia, en nuestros ojos de ver con el espíritu, de amor, de misericordia, Ujú. lo que vamos a querer es que esa persona no pase por eso, porque es terrible para nosotros. Y de hecho Claro. es la urgencia que debemos tener no solamente cuando alguien esté ahí a punto de morir, sino que es la urgencia constante que debemos tener nosotros como hijos de Dios de promulgar y promover el Evangelio a todas las personas. Ujú. No esperar la última instancia al estar la persona muerta. Ujú. Obviamente es sano que nosotros ante esa urgencia le hablemos del Señor en ese minuto, Ujú. porque nosotros quizás no vamos a saber, pero quizás sí le va a servir a esa persona que ese tiempo que estuvo ahí Ujú. pudo entender y reconocer al Señor porque sí fue llamado por Él. Ujú. Y el Dios quizás determinó que así fuera, pues, en su último suspiro. Ujú. Pero eso, como te decía, no pasa por nosotros, sino que pasa solamente por la exclusiva soberanía de Dios. Entonces- Ahora, la urgencia de Ajá. nosotros, si realmente vemos con ojos espirituales, no solamente debe ser predicarle a una persona que está muriéndose el Evangelio, pues, sino que debe ser un actuar constante a todas las personas. Ujú. Entonces no hay algo específico que se le pueda predicar a esa persona que le quedan 3 minutos de vida. Solamente mostrarle a la persona de Jesucristo. La ¿Y Biblia algo más- muestra a la y algo más persona de puntual? Jesucristo. Porque yo le puedo decir, te muestro la persona de Jesucristo y va a quedar ahí. Es que la persona de Jesucristo es el corazón del Evangelio. Ya. Entonces al final ¿Y es alguna la frase salvación. más concreta?
¿O algún versículo? Es que en 3 minutos es Sí, súper- es mucho, depende, es como predicar esto en 45 minutos. Si estáis jugando en línea es mucho. Si te quedan 3 minutos de vida no es nada. Claro. Yo creo que una frase, más bien yo creo que un versículo, y el que demarca todo es Juan 3:16, porque es Ujú. la muestra suprema de amor en donde Dios entregó a su Hijo por sus enemigos, Ujú. por los que estaban en enemistad con Él, entendiendo que al entregar eso a nosotros nos permite tener la vida eterna y ser hijos de Dios. Entonces ese versículo es el detonante y la muestra suprema de amor en donde cada persona puede entender el sacrificio que hizo Dios para Ujú. nosotros poder tener la vida eterna. Entonces si me dices que la urgencia, obviamente vamos a Juan 3:16, pero entendiendo todos estos factores que tiene, porque no Claro, solamente claro. es lo bonito del paisaje que Dios te salva, sino que Ujú. también entender de su justicia, de la condición de nosotros Ujú. como muertos espiritualmente. Pero claramente es la promulgación del Evangelio y Juan 3:16 puede hacer ese cambio. Ya. Obviamente a través de Dios. Claro, Nosotros claro, no justamente. vamos a poder tener la certeza de decir, no, es que prediqué el Evangelio y él oró conmigo y aceptó al Señor, así que se fue al cielo. Eso Ujú. jamás lo vamos a saber, pues solamente lo sabe Dios. Pero Justamente. sí vamos a poder quedarnos tranquilos de que pudimos tener una instancia para que alguien pudiera haber sido salvo. Ujú. Yo creo que esa es la respuesta. Ya, pues, hermano, ahí. Dígale al hermano complicado, esa es la respuesta. Hermano complicado. Avíseme cuando alguien tenga un accidente. Ya, pues, hermanito, estamos listos. ¿Cuánto llevamos? 35. Ah, estamos bien. 35 Estamos minutos. bien, estamos bien. Hermano. Más 1 hora, 1 hora y media. Sí. Pero nadie supera al Diego. No, jamás. 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 Su cámara, hermanito, ahí sus saludos finales. Sí, hermano, muchas gracias a todos por este tiempo, por este crecer que tenemos como iglesia. Si bien yo no soy alguien que sabe todas las cosas, pero en ¿no? amor y con la dirección del Señor podemos crecer juntos para aprender lo que Él nos enseña en su palabra. Solamente su palabra es la verdadera. Ujú. Así que saludo a todos, nuevamente en especial a mi esposa y mi hija, a mi familia. Los quiero a todos y que el Señor los bendiga. Excelente, pues, hermano. Chao, chao. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Más allá de la predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.